En este resumen de Física cuántica para principiantes de Loiu T. Kaufman, exploraremos los conceptos más revolucionarios de la física cuántica y cómo han transformado nuestra comprensión del universo. Desde la naturaleza dual de la luz hasta las aplicaciones modernas de la teoría cuántica, cada capítulo te llevará a descubrir los principios fundamentales que gobiernan las partículas subatómicas y sus implicaciones en el mundo que nos rodea. La dualidad onda-partícula, luz y materia. La física clásica, con Newton a la cabeza, describía la luz como un conjunto de partículas. Según su teoría, los rayos de luz consistían en pequeños corpúsculos que viajaban en línea recta. Sin embargo, a comienzos del siglo XIX, el físico Thomas Young demostró algo sorprendente. A través de su famoso experimento de la doble rendija, Young descubrió que la luz también se comportaba como una onda. Al hacer pasar luz a través de dos pequeñas aberturas, observó un patrón de interferencia que solo podía explicarse si la luz tenía una naturaleza ondulatoria. Esto contradecía la idea de Newton y sentaba las bases para una nueva comprensión de la luz. Décadas más tarde, James Clerk Maxwell unificó las teorías del electromagnetismo, demostrando que la luz era una onda electromagnética. Esto parecía resolver el debate sobre la naturaleza de la luz, al menos por un tiempo. Sin embargo, a comienzos del siglo XX, Albert Einstein dio un nuevo giro a esta cuestión. En su estudio sobre el efecto fotoeléctrico, Einstein demostró que la luz también se comportaba como una partícula al interactuar con la materia, una partícula que llamó fotón. Este hallazgo le valió el premio Nobel y abrió las puertas a la física cuántica. El experimento de Einstein evidenció que la luz no solo era una onda, sino también una partícula. A esta propiedad se le llamó dualidad onda-partícula, un concepto clave de la física cuántica. La luz, y en realidad todas las partículas subatómicas, pueden comportarse como partículas bajo ciertas condiciones y como ondas en otras. Este comportamiento desafía la intuición, pero es un hecho comprobado en experimentos que involucran electrones, fotones y otras partículas. La física cuántica, al aceptar que la luz puede comportarse tanto como onda como partícula, rompió con las ideas de la física clásica. A nivel subatómico, las partículas no tienen un comportamiento fijo, su naturaleza depende de cómo se observen. Esta conclusión ha tenido un impacto profundo no solo en la física, sino también en la filosofía de la ciencia, cuestionando las nociones clásicas de realidad y determinismo. Esta dualidad ha sido confirmada en múltiples experimentos desde entonces y es uno de los pilares de la física moderna, mostrando que en el mundo cuántico, las partículas pueden ser dos cosas a la vez, ondas y partículas, dependiendo de cómo interactúan con el mundo que las rodea. Las ecuaciones de Maxwell y la unificación del electromagnetismo. A mediados del siglo XIX, James Clerk Maxwell realizó uno de los avances más significativos en la historia de la física. Sus ecuaciones, conocidas como las ecuaciones de Maxwell, unificaron por primera vez dos fenómenos que hasta entonces se pensaban como separados, la electricidad y el magnetismo. Antes de Maxwell, los científicos sabían que los imanes y las cargas eléctricas tenían comportamientos distintos, pero no existía una teoría unificada que pudiera explicarlos en conjunto. Maxwell introdujo un conjunto de 4 ecuaciones que describían cómo los campos eléctricos y magnéticos interactúan entre sí. Estas ecuaciones demostraban que los campos magnéticos podían ser generados no solo por imanes, sino también por campos eléctricos que cambian en el tiempo, y viceversa. En términos simples, un campo eléctrico en movimiento puede crear un campo magnético, y un campo magnético en movimiento puede generar un campo eléctrico. Uno de los aspectos más revolucionarios de estas ecuaciones fue la predicción de que las ondas electromagnéticas podían propagarse a través del espacio. Maxwell demostró que la luz es, en realidad, una onda electromagnética, lo que permitió entender la luz como parte de un espectro más amplio de radiación,
que incluye ondas de radio, microondas, rayos X y más. Esto no solo unificó la electricidad y el magnetismo, sino que también conectó la luz con estos fenómenos, mostrando que todo está relacionado a través de las leyes del electromagnetismo. La unificación del electromagnetismo en las ecuaciones de Maxwell no solo proporcionó una comprensión más profunda de los fenómenos eléctricos y magnéticos, sino que también sentó las bases para la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica. Al mostrar que las ondas electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz, Maxwell preparó el terreno para que Albert Einstein desarrollara su teoría de la relatividad especial, que dependía de la constancia de la velocidad de la luz en cualquier sistema de referencia. La influencia de las ecuaciones de Maxwell es inmensa, ya que permitieron explicar fenómenos naturales, predecir nuevas formas de radiación y abrir la puerta a la tecnología moderna. Desde la generación de electricidad en las plantas de energía hasta las telecomunicaciones actuales, las ecuaciones de Maxwell siguen siendo fundamentales para el desarrollo tecnológico y científico. El modelo atómico de Bohr. Como el modelo de Bohr cambió nuestra comprensión del átomo y abrió las puertas a la mecánica cuántica. En 1913, Niels Bohr presentó una nueva visión del átomo que revolucionaría la física y cambiaría para siempre la forma en que entendemos la estructura de la materia. Hasta entonces, el modelo atómico propuesto por Rutherford era el más aceptado, describiendo al átomo como un núcleo denso rodeado por electrones que giraban a su alrededor de manera similar al sistema solar. Sin embargo, este modelo tenía problemas al explicar por qué los electrones, al girar, no perdían energía y colapsaban sobre el núcleo. Bohr propuso una solución audaz basada en las ideas emergentes de la mecánica cuántica. En su modelo, los electrones no podían orbitar el núcleo en cualquier trayectoria, sino solo en niveles de energía específicos, conocidos como órbitas cuantizadas. Los electrones podían saltar entre estos niveles, pero solo emitiendo o absorbiendo cantidades discretas de energía en forma de luz, lo que explicaba los espectros de emisión observados en los experimentos con gases. Este concepto de niveles de energía fue una ruptura drástica con las ideas clásicas, que consideraban que la energía podía variar de manera continua. El modelo de Bohr también ofreció una explicación para la estabilidad del átomo. Según este nuevo esquema, mientras los electrones permanecieran en una de las órbitas permitidas, no irradiarían energía, lo que evitaba que se estrellaran contra el núcleo. Esto resolvía el problema que presentaba el modelo clásico de Rutherford, al mismo tiempo que explicaba el comportamiento de los átomos en los espectros de luz. Uno de los logros más importantes de Bohr fue la aplicación exitosa de su modelo al átomo de hidrógeno, el más simple de todos. Al aplicar sus principios cuánticos, pudo predecir con precisión los espectros de emisión de hidrógeno, lo que proporcionó una validación experimental sólida para su teoría. El modelo de Bohr marcó un cambio de paradigma al introducir la cuantización en la física atómica, y fue el precursor directo de la mecánica cuántica moderna. Aunque más tarde se descubrió que su modelo tenía limitaciones al aplicarse a átomos más complejos, su idea de niveles de energía cuantizados sigue siendo un concepto clave en la física cuántica. Bohr no solo dio un paso importante en la comprensión de la estructura atómica, sino que también abrió las puertas a una nueva era en la física, donde lo discreto y lo probabilístico reemplazarían las certezas del mundo clásico. Los fundamentos de la mecánica cuántica, principios clave como la superposición, el colapso de la función de onda y el principio de incertidumbre de Heisenberg. La mecánica cuántica se erige como una de las teorías más revolucionarias del siglo XX, ofreciendo una descripción del universo que desafía nuestra intuición. En su núcleo, presenta principios clave que revelan la naturaleza extraña y fascinante del mundo subatómico. Entre ellos, la superposición, el colapso de la función de onda y el principio de incertidumbre de Heisenberg ocupan un lugar central. El concepto de superposición establece que, a nivel cuántico, las partículas pueden existir en múltiples estados a la vez.
Esto significa que un electrón, por ejemplo, no está en una única posición o estado definido, sino que existe en una superposición de posibles estados hasta que se mide. El famoso experimento del gato de Schrödinger ilustra este principio. Un gato en una caja puede estar simultáneamente vivo y muerto hasta que se abre la caja y se observa su estado. Esta capacidad de existir en varios estados es una de las ideas más desconcertantes, pero fundamentales, de la mecánica cuántica. El colapso de la función de onda está relacionado directamente con la medición. En términos cuánticos, una partícula está descrita por una función de onda que representa todas sus posibles posiciones o estados. Sin embargo, al observarla o medirla, la función de onda colapsa en uno de esos estados posibles. Es decir, antes de la medición, una partícula no tiene una posición o estado definido, solo cuando interactuamos con ella, su función de onda se contrae a una realidad concreta. Este fenómeno ha dado lugar a debates profundos sobre el papel del observador en el proceso cuántico. Otro de los pilares de la mecánica cuántica es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Este principio postula que es imposible conocer con precisión simultáneamente dos propiedades complementarias de una partícula, como su posición y su momento, cantidad de movimiento. Cuanto más exactamente se mida una de estas propiedades, mayor será la incertidumbre en la medición de la otra. En otras palabras, no se puede conocer con exactitud absoluta la posición y velocidad de una partícula a la vez, lo que introduce una limitación inherente en nuestra capacidad para observar el mundo cuántico. Estos principios no solo redefinieron nuestra comprensión del comportamiento de las partículas subatómicas, sino que también tuvieron implicaciones profundas para la física clásica y la filosofía de la ciencia. La mecánica cuántica revela un universo donde la incertidumbre, el azar y las probabilidades gobiernan a nivel microscópico, contrastando con la aparente certeza del mundo macroscópico. El experimento de la doble rendija y el colapso de la función de onda, una de las pruebas más famosas del comportamiento cuántico de las partículas. El experimento de la doble rendija es uno de los más emblemáticos y desconcertantes en la historia de la física, y ha sido crucial para comprender el comportamiento cuántico de las partículas. Realizado originalmente por Thomas Young en 1801 para estudiar la naturaleza de la luz, este experimento reveló fenómenos que desafiaron las leyes de la física clásica, y más tarde, fue reinterpretado en el contexto de la mecánica cuántica. En su versión más básica, el experimento consiste en disparar partículas, como electrones o fotones, a una barrera con dos pequeñas rendijas y observar cómo se comportan al pasar a través de ellas y llegar a una pantalla detrás de la barrera. Si las partículas fueran simples objetos sólidos, como balas disparadas a través de dos ranuras, esperaríamos ver dos franjas en la pantalla correspondientes a las dos rendijas. Sin embargo, lo que se observa es un patrón de interferencia, una serie de franjas alternadas claras y oscuras que solo ocurre cuando las ondas interfieren entre sí. Este resultado implica que las partículas, de alguna manera, se comportan como ondas, pasando por ambas rendijas a la vez y generando interferencia. La situación se vuelve aún más extraña cuando se introducen detectores para determinar por cuál rendija pasa la partícula. Al medir su trayectoria, las partículas dejan de comportarse como ondas y el patrón de interferencia desaparece, dando lugar a un comportamiento clásico, solo dos franjas en la pantalla, correspondientes a cada rendija. Este fenómeno se conoce como colapso de la función de onda. La simple observación cambia el comportamiento de las partículas, obligándolas a adoptar un estado definido. El experimento revela dos de los principios más fundamentales de la mecánica cuántica. Primero, la dualidad onda-partícula, donde las partículas pueden comportarse tanto como ondas como partículas, dependiendo de si son observadas o no. Segundo, el papel del observador en la medición cuántica. La función de onda,
que describe las probabilidades de todos los posibles estados de la partícula, colapsa en un estado concreto cuando se realiza una medición. Este experimento no solo desafía nuestra intuición, sino que también cuestiona conceptos tradicionales de la realidad física, como la objetividad y el determinismo. En la mecánica cuántica, el acto de observar parece ser fundamental para determinar el comportamiento de la realidad misma. Es por esto que el experimento de la doble rendija ha inspirado debates filosóficos y científicos que siguen vigentes en la actualidad, resaltando la profunda conexión entre la observación y la naturaleza del universo. El principio de incertidumbre de Heisenberg. Cómo este principio afecta nuestra comprensión de la posición y el momento de las partículas subatómicas. El principio de incertidumbre de Heisenberg es uno de los pilares fundamentales de la mecánica cuántica y plantea una limitación inherente a nuestro conocimiento sobre las propiedades de las partículas subatómicas. Propuesto por Werner Heisenberg en 1927, este principio establece que no es posible conocer simultáneamente y con precisión absoluta dos propiedades conjugadas de una partícula, como su posición y su momento, que es la combinación de su masa y velocidad. De acuerdo con este principio, cuanto más precisamente se mide una de estas propiedades, mayor es la incertidumbre en la medición de la otra. Por ejemplo, si intentamos medir con gran precisión la posición de un electrón, la incertidumbre en su momento aumenta, y viceversa. Esto no es simplemente una limitación técnica de los instrumentos de medición, sino una característica intrínseca del mundo cuántico. Esta idea desafía el marco conceptual de la física clásica, donde se asumía que, en principio, se podrían medir con precisión todas las propiedades de un sistema físico. En el mundo cuántico, sin embargo, las partículas no tienen posiciones y momentos definidos hasta que se realiza una medición. Antes de la medición, los posibles valores de estas propiedades están descritos por una función de onda que contiene todas las probabilidades de sus posibles estados. El principio de incertidumbre no solo tiene implicaciones teóricas, sino también prácticas. Por ejemplo, limita la precisión con la que podemos describir sistemas microscópicos como los átomos, afectando el diseño de tecnologías avanzadas como los microscopios electrónicos o los computadores cuánticos. También desempeña un papel crucial en la comprensión de fenómenos como el efecto túnel, donde las partículas pueden atravesar barreras energéticas aparentemente insuperables debido a la indeterminación en su momento y energía. Este principio ha llevado a replantear la naturaleza de la realidad en el nivel cuántico. Mientras que en la física clásica las partículas se movían de manera determinista, siguiendo trayectorias claramente definidas, en la mecánica cuántica la incertidumbre es una propiedad fundamental del universo. El estado de las partículas no es algo concreto y objetivo hasta que lo medimos. Antes de la medición, lo único que podemos conocer son las probabilidades de sus posibles estados. El principio de Heisenberg, por tanto, introduce un elemento de indeterminismo en la física que tuvo profundas implicaciones filosóficas. La noción de un universo completamente predecible, como se pensaba en la física newtoniana, desaparece en el ámbito cuántico, dejando espacio para un universo más complejo, donde la incertidumbre y el azar juegan un papel esencial. La ecuación de Schrödinger, ondas de probabilidad, la ecuación fundamental de la mecánica cuántica que describe cómo evolucionan las partículas en el tiempo. La ecuación de Schrödinger es uno de los conceptos centrales de la mecánica cuántica. Formulada por el físico austriaco Erwin Schrödinger en 1925, esta ecuación describe cómo cambia en el tiempo el estado cuántico de un sistema físico. En lugar de ofrecer una trayectoria definida para una partícula, como sucede en la física clásica, la ecuación proporciona una descripción probabilística mediante el concepto de función de onda. En mecánica cuántica, la función de onda de una partícula contiene toda la información sobre su estado. Esta función no describe la posición exacta de la partícula,
sino las probabilidades de encontrarla en diferentes lugares del espacio. La ecuación de Schrödinger es la herramienta matemática que nos permite calcular cómo evoluciona esta función de onda con el tiempo, proporcionando una representación dinámica de la probabilidad. El componente clave de esta ecuación es el llamado operador hamiltoniano, que representa la energía total del sistema. Este operador, aplicado a la función de onda, determina cómo la energía afecta la evolución temporal de las probabilidades cuánticas. En términos simples, la ecuación nos dice cómo cambia el estado del sistema en función de su energía y cómo esta energía influye en el comportamiento de las partículas. Una de las aplicaciones más importantes de la ecuación de Schrödinger es en la descripción del átomo de hidrógeno. Utilizando esta ecuación, se puede predecir con precisión los niveles de energía de los electrones dentro del átomo, algo que no es posible a través de la física clásica. La mecánica cuántica, a través de la ecuación de Schrödinger, revela que los electrones no orbitan el núcleo en trayectorias bien definidas, sino que existen en estados de probabilidad alrededor del núcleo, descritos por las funciones de onda. La ecuación de Schrödinger es una ecuación diferencial parcial que no solo se aplica a partículas individuales, sino que también se extiende a sistemas más complejos, como moléculas y sólidos. En este contexto, su uso permite explicar una amplia gama de fenómenos cuánticos, como la conductividad en los materiales o el comportamiento de los semiconductores, aspectos fundamentales en el desarrollo de la tecnología moderna, incluyendo los dispositivos electrónicos. Otra implicación profunda de la ecuación es el hecho de que introduce el concepto de superposición cuántica. Según la solución de la ecuación de Schrödinger, las partículas pueden existir en una combinación de todos los estados posibles hasta que se realiza una medición, momento en el que la función de onda colapsa y la partícula toma un estado definido. Este principio es el que sustenta fenómenos tan extraños como el famoso experimento del gato de Schrödinger, donde una partícula puede estar en varios estados simultáneamente hasta que es observada. La ecuación de Schrödinger también se utiliza en áreas emergentes como la información cuántica y la computación cuántica. Estos campos aprovechan las características de superposición y entrelazamiento de las partículas descritas por la ecuación, lo que abre nuevas fronteras en términos de capacidad de procesamiento y transmisión de información. La ecuación de Schrödinger no solo proporciona una manera de calcular la evolución temporal de los sistemas cuánticos, sino que también redefine la forma en que entendemos la realidad misma a nivel microscópico, desafiando nuestras nociones clásicas de determinismo y trayectorias definidas. El gato de Schrödinger y las interpretaciones de la mecánica cuántica, el famoso experimento mental y las implicaciones filosóficas sobre la realidad cuántica. El gato de Schrödinger es probablemente uno de los experimentos mentales más conocidos de la física cuántica, propuesto por Erwin Schrödinger en 1935 para ilustrar las extrañas consecuencias de la superposición cuántica y el colapso de la función de onda. Este experimento simbólico presenta una paradoja sobre cómo los principios de la mecánica cuántica, aplicables a partículas subatómicas, podrían parecer absurdos cuando se extienden a objetos macroscópicos. En el experimento mental, Schrödinger imaginó un gato dentro de una caja cerrada, junto con un dispositivo que contiene una partícula radiactiva, un detector y un veneno. Si el detector registra la desintegración de la partícula, el veneno se libera, matando al gato. Si no detecta la desintegración, el gato sigue vivo. Según las reglas de la mecánica cuántica, antes de que abramos la caja y observemos el estado del gato, la partícula puede estar tanto desintegrada como no desintegrada a la vez. Esto implica que, según la lógica cuántica, el gato está simultáneamente vivo y muerto hasta que se observe, lo que marca el momento en que la función de onda colapsa y el estado se define. El propósito de Schrödinger al plantear este experimento era destacar lo extraño y contraintuitivo que es el mundo cuántico, especialmente cuando se trata de objetos macroscópicos como un gato.
Mientras que en el mundo subatómico es común hablar de partículas que existen en múltiples estados hasta ser medidas, en el mundo que experimentamos a diario, tal superposición parece no tener sentido. Una de las interpretaciones más comunes de la mecánica cuántica, conocida como la interpretación de Copenhague, sugiere que la superposición cuántica de estados se mantiene hasta que una observación es realizada, momento en el que la función de onda colapsa en un estado definido. En el caso del gato de Schrödinger, la interpretación de Copenhague implicaría que es el acto de abrir la caja y observar el gato lo que decide si está vivo o muerto, ya que antes de eso, se encuentra en un estado indefinido. Sin embargo, el experimento también ha dado lugar a otras interpretaciones de la mecánica cuántica que tratan de resolver el enigma del gato de Schrödinger. Una de ellas es la interpretación de los muchos mundos, propuesta por Hugh Everett. Según esta interpretación, cada vez que ocurre un evento cuántico, como el de la partícula radiactiva, el universo se divide en múltiples ramificaciones. En una rama, el gato está vivo, y en otra, está muerto. Ambas realidades coexisten en universos paralelos, y no es necesario un colapso de la función de onda para resolver la paradoja. Otra interpretación es la teoría de la decoherencia cuántica, que sugiere que los estados cuánticos pierden su coherencia cuando interactúan con el entorno, lo que provoca la aparición de un estado macroscópico bien definido, sin necesidad de un observador consciente. Según esta teoría, la superposición cuántica del gato se rompe debido a las interacciones con el entorno, haciendo que el gato sea observado como vivo o muerto, incluso sin abrir la caja. El experimento mental del gato de Schrödinger ha inspirado numerosas discusiones no solo en el campo de la física, sino también en la filosofía y en la comprensión de la naturaleza de la realidad. Este experimento plantea preguntas profundas sobre el papel del observador en el universo cuántico y sobre si la realidad existe de manera objetiva sin que sea observada. El dilema del gato de Schrödinger también tiene implicaciones en otros fenómenos cuánticos, como el entrelazamiento cuántico, en el que dos partículas pueden estar conectadas de tal manera que el estado de una influye instantáneamente en la otra, sin importar la distancia que las separe. El experimento mental se convierte en una metáfora potente sobre cómo la física cuántica desafía las nociones tradicionales de espacio, tiempo y causalidad. En definitiva, el gato de Schrödinger es una forma ingeniosa de señalar la aparente contradicción entre el comportamiento cuántico y nuestras expectativas clásicas. Este experimento mental sigue siendo una herramienta valiosa para explorar las diferentes interpretaciones de la mecánica cuántica, recordándonos que el mundo en su nivel más fundamental es mucho más misterioso de lo que solemos pensar. El efecto fotoeléctrico, la naturaleza cuántica de la luz, el descubrimiento de Einstein que demostró que la luz también está formada por partículas llamadas fotones. El efecto fotoeléctrico fue un descubrimiento revolucionario que cambió nuestra comprensión de la luz y su naturaleza. Aunque antes de esto, muchos científicos creían que la luz era una onda, el trabajo de Albert Einstein en 1905 proporcionó pruebas sólidas de que la luz también tiene una naturaleza corpuscular, es decir, que está formada por partículas llamadas fotones. El efecto fotoeléctrico ocurre cuando la luz incide sobre la superficie de ciertos materiales, como metales, y provoca que se emitan electrones. Este fenómeno había sido observado previamente, pero las teorías clásicas de la luz, basadas en el concepto de ondas, no podían explicar ciertos aspectos del fenómeno. Por ejemplo, se esperaba que la energía de los electrones emitidos aumentara con la intensidad de la luz, pero los experimentos mostraban que, en lugar de eso, dependía de la frecuencia de la luz. Einstein propuso que la luz estaba formada por pequeñas partículas o cuantos de energía, más tarde conocidos como fotones. Cada fotón tiene una energía proporcional a su frecuencia. Cuando un fotón choca con un electrón en la superficie del material, transfiere toda su energía al electrón, permitiéndole escapar del átomo si la energía es suficiente.
Esto explicaba por qué la frecuencia de la luz era el factor clave en la emisión de electrones y no su intensidad. Este descubrimiento rompió con la idea de que la luz era únicamente una onda y abrió el camino a una visión más dualista de la naturaleza de la luz, en la que puede comportarse tanto como una onda, como se observaba en experimentos de interferencia y difracción, como una partícula, demostrado por el efecto fotoeléctrico. Esta fue una de las primeras confirmaciones experimentales de la naturaleza cuántica de la luz. El trabajo de Einstein sobre el efecto fotoeléctrico fue tan significativo que le valió el Premio Nobel de Física en 1921. Este fenómeno no solo ayudó a confirmar la teoría cuántica, sino que también tuvo un impacto directo en el desarrollo de tecnologías modernas, como las células solares y los sensores de luz, que dependen del principio del efecto fotoeléctrico. Además, el descubrimiento del efecto fotoeléctrico puso en evidencia una de las bases de la mecánica cuántica, la idea de que la energía no es continua, sino que viene en paquetes discretos o cuantos. Este concepto es fundamental para entender cómo interactúan la materia y la radiación en el nivel subatómico. El principio de exclusión de Pauli, como este principio explica la estructura de los átomos y las propiedades de la materia. El principio de exclusión de Pauli, propuesto por el físico austríaco Wolfgang Pauli en 1925, es uno de los pilares fundamentales de la mecánica cuántica y tiene implicaciones directas en la estructura de los átomos y en las propiedades de la materia. Este principio establece que dos electrones en un mismo átomo no pueden tener el mismo conjunto de números cuánticos. Para entenderlo, es esencial recordar que los electrones en los átomos se organizan en diferentes niveles de energía o orbitales. Cada orbital puede describirse mediante un conjunto de 4 números cuánticos, el número cuántico principal, n, el número cuántico del momento angular, L, el número cuántico magnético, m, y el número cuántico de spin, s. El principio de Pauli especifica que no es posible que dos electrones compartan exactamente los mismos valores de estos números cuánticos dentro de un átomo. Esta exclusión tiene enormes consecuencias para la estructura atómica. A medida que los electrones se agregan a un átomo, deben ocupar niveles de energía cada vez más altos porque no pueden compartir el mismo estado cuántico. Esto explica por qué los electrones se organizan en capas electrónicas alrededor del núcleo del átomo y por qué los elementos de la tabla periódica presentan diferentes comportamientos químicos. Los átomos con capas electrónicas completas, como los gases nobles, tienden a ser estables, mientras que los átomos con capas incompletas son más reactivos. Además de su papel en la estructura atómica, el principio de exclusión de Pauli también es fundamental para entender las propiedades de la materia a gran escala. Por ejemplo, la resistencia de los materiales sólidos al colapso bajo la presión se debe en gran medida a este principio. Los electrones, al no poder ocupar el mismo estado cuántico, crean una fuerza de repulsión entre ellos que estabiliza la estructura atómica, lo que explica por qué la materia es sólida y no colapsa bajo su propio peso. El principio de exclusión también juega un rol crucial en la conducción eléctrica. En los metales, por ejemplo, los electrones se distribuyen en una amplia gama de estados cuánticos, lo que permite que algunos de ellos se muevan libremente y conduzcan electricidad. En otros materiales, como los aislantes, los electrones están más limitados por este principio, lo que impide el libre movimiento y hace que la conducción eléctrica sea difícil. El principio de exclusión de Pauli no solo define la estructura y el comportamiento de los electrones en los átomos, sino que también determina las propiedades fundamentales de la materia a nivel macroscópico, como la solidez y la conductividad, haciendo de este principio uno de los pilares que sostienen toda la teoría cuántica. La entropía y el entrelazamiento cuántico, como las partículas pueden estar correlacionadas a grandes distancias, desafiando las nociones clásicas de la realidad. El entrelazamiento cuántico es uno de los fenómenos más sorprendentes y complejos de la física cuántica.
Se refiere a la capacidad de dos o más partículas para estar correlacionadas de tal manera que el estado de una de ellas depende instantáneamente del estado de la otra, sin importar la distancia que las separe. Este fenómeno desafía las nociones clásicas de localidad y realidad independiente, principios que establecen que las partículas deben interactuar localmente y que sus propiedades no dependen de otras partículas a distancia. En este contexto, la entropía cuántica juega un papel importante, ya que mide el grado de incertidumbre o desorden en un sistema de partículas entrelazadas. A nivel cuántico, la entropía describe cómo el conocimiento sobre una partícula dentro de un sistema entrelazado se distribuye entre las demás partículas. Aunque las partículas entrelazadas no pueden predecirse individualmente con precisión, la correlación entre ellas permite que el estado global del sistema sea conocido. El entrelazamiento fue explorado en profundidad por Einstein, Podolsky y Rosen en su famoso paradoja EPR. Einstein criticaba este fenómeno, llamándolo acción fantasmal a distancia, ya que parecía contradecir su teoría de la relatividad, que establece que ninguna información puede viajar más rápido que la luz. Sin embargo, posteriores experimentos, como los realizados por Alain Aspect en la década de 1980, confirmaron que el entrelazamiento es real y no viola las leyes de la relatividad, ya que no permite enviar información de forma más rápida que la luz, aunque las partículas estén correlacionadas instantáneamente. El entrelazamiento cuántico tiene implicaciones profundas en áreas como la computación cuántica y la criptografía cuántica. En la computación cuántica, el entrelazamiento permite que los qubits, bits cuánticos, almacenen y procesen una cantidad enorme de información simultáneamente, lo que podría superar con creces las capacidades de los ordenadores clásicos. En la criptografía cuántica, el entrelazamiento ofrece un método casi perfecto para detectar cualquier intento de interceptar o manipular las comunicaciones, debido a la naturaleza delicada de las partículas correlacionadas. Este fenómeno también plantea preguntas filosóficas sobre la naturaleza de la realidad. Si dos partículas pueden correlacionarse a grandes distancias, ¿qué significa esto sobre la conexión entre diferentes partes del universo? El entrelazamiento cuántico sugiere que el cosmos no puede entenderse completamente como un conjunto de partes separadas, sino que más bien está unido de una manera fundamental que va más allá de la visión clásica del espacio y el tiempo. La interpretación de Copenhague y sus desafíos, la interpretación más común de la mecánica cuántica y los debates que ha generado sobre la naturaleza de la realidad. La interpretación de Copenhague, formulada principalmente por Niels Bohr y Werner Heisenberg, se ha convertido en una de las más influyentes en el ámbito de la mecánica cuántica. Esta teoría sostiene que las partículas subatómicas no tienen propiedades definidas como posición o momento hasta que son observadas. En otras palabras, la realidad cuántica es fundamentalmente probabilística, y no existe una realidad objetiva independiente de la medición. Uno de los conceptos clave en esta interpretación es el colapso de la función de onda, que sugiere que, antes de ser medida, una partícula existe en una superposición de estados posibles. Sin embargo, en el momento en que se realiza la medición, esa superposición colapsa en un único estado observable. Este enfoque ha sido exitoso para predecir los resultados de muchos experimentos, pero también ha generado importantes debates sobre la naturaleza de la realidad. Uno de los desafíos más importantes que enfrenta esta interpretación es el problema de la medición. La teoría no ofrece una explicación clara sobre lo que constituye una observación o cómo exactamente el colapso de la función de onda ocurre. ¿Es la conciencia del observador la que provoca el colapso? ¿O es simplemente una interacción física entre el sistema y un aparato de medición? Estas preguntas han sido objeto de intensos debates entre los físicos cuánticos. El famoso experimento del gato de Schrödinger resalta los dilemas que surgen con la interpretación de Copenhague.
En este experimento mental, un gato dentro de una caja está vivo y muerto a la vez hasta que alguien abre la caja y observa su estado. Este escenario ilustra lo absurdo que parece la idea de superposición cuando se aplica a objetos macroscópicos, lo que ha generado fuertes críticas y ha impulsado la búsqueda de otras interpretaciones de la mecánica cuántica. A lo largo de las décadas, otros físicos, como Albert Einstein, expresaron escepticismo hacia la interpretación de Copenhague. Einstein, en particular, defendía una visión más determinista de la realidad y afirmaba que Dios no juega a los dados, sugiriendo que debería existir una teoría más completa que explique lo que realmente ocurre en el mundo cuántico, sin depender de la observación para definir la realidad. Pese a los desafíos y críticas, la interpretación de Copenhague sigue siendo la más ampliamente aceptada, ya que ha demostrado ser extremadamente eficaz para predecir los fenómenos cuánticos. Sin embargo, la falta de claridad sobre qué ocurre durante la medición ha llevado a la formulación de alternativas, como la interpretación de los muchos mundos o la teoría de variables ocultas, que intentan resolver las paradojas planteadas por el enfoque de Copenhague sin comprometer el éxito experimental de la teoría cuántica. El modelo estándar de partículas, la unificación de las fuerzas fundamentales. El modelo estándar de partículas es una de las teorías más importantes en la física moderna, ya que describe 3 de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza: el electromagnetismo, la interacción fuerte y la interacción débil. Esta teoría cuántica de campos proporciona una descripción detallada de cómo interactúan las partículas elementales, como los electrones, quarks y neutrinos, a través de estas fuerzas. Una de las características más destacadas del modelo estándar es su capacidad para unificar estas 3 fuerzas bajo un solo marco teórico. En su núcleo, la teoría utiliza el concepto de partículas portadoras de fuerza o bosones de Gauge, que median las interacciones entre las partículas elementales. Por ejemplo, el fotón es la partícula responsable de transmitir la fuerza electromagnética, mientras que los bosones W y Z están involucrados en la interacción débil, y los gluones median la interacción fuerte, que mantiene unidos a los quarks dentro de los protones y neutrones. El modelo estándar también incorpora una amplia variedad de partículas, organizándolas en familias según sus propiedades. Los fermiones, que incluyen leptones y quarks, son las partículas que componen la materia. Mientras que los bosones de Gauge son los mediadores de las interacciones entre ellas. Sin embargo, aunque esta teoría ha tenido un éxito notable en predecir resultados experimentales, no es una teoría completa. Uno de los mayores logros del modelo estándar fue la predicción y posterior descubrimiento del bosón de Higgs en 2012, una partícula que confiere masa a otras partículas elementales a través del mecanismo de Higgs. Este hallazgo validó una de las últimas piezas clave que faltaban en el rompecabezas del modelo estándar y consolidó aún más la teoría como una descripción precisa de las interacciones subatómicas. Sin embargo, el modelo estándar no es perfecto. Uno de sus grandes desafíos es que no incluye la gravedad, la cuarta fuerza fundamental, que es explicada en el marco de la teoría de la relatividad general de Einstein. La falta de una descripción cuántica de la gravedad ha llevado a los físicos a buscar una teoría unificadora, como la teoría de cuerdas o la gravedad cuántica, que pueda integrar todas las fuerzas fundamentales bajo un único esquema. Además, el modelo estándar no ofrece respuestas completas sobre fenómenos como la materia oscura y la energía oscura, que componen la mayor parte del universo, pero no interactúan con la materia visible de la manera que las partículas del modelo lo hacen. Por ello, los físicos continúan explorando teorías más allá del modelo estándar, buscando una comprensión más profunda de los misterios del cosmos y la naturaleza fundamental de la realidad. El bosón de Higgs, la partícula que da masa al universo. El bosón de Higgs es una de las partículas más importantes y misteriosas de la física moderna, conocida por su papel fundamental en el mecanismo que otorga masa a las partículas elementales.
Su descubrimiento en 2012 en el Gran Colisionador de Hadrones, LHC, del CERN fue un hito histórico, confirmando una parte clave del modelo estándar de la física de partículas. El bosón de Higgs surge del campo de Higgs, una entidad que permea todo el espacio. Según el mecanismo de Higgs, las partículas que interactúan con este campo adquieren masa. Cuanto más fuerte es la interacción de una partícula con el campo de Higgs, mayor es su masa. En cambio, las partículas como el fotón, que no interactúan con el campo, permanecen sin masa. Esta explicación ayuda a entender por qué algunas partículas, como los electrones, tienen masa, mientras que otras no. El concepto del bosón de Higgs fue propuesto en la década de 1960 por el físico Peter Higgs y otros científicos, quienes buscaron resolver un problema dentro del modelo estándar. Antes de su propuesta, las ecuaciones de la teoría sugerían que todas las partículas debían ser sin masa, lo cual no reflejaba la realidad observada. La introducción del campo de Higgs permitió que las partículas adquirieran masa de manera coherente con las observaciones experimentales, preservando la consistencia matemática de la teoría. El descubrimiento del bosón de Higgs fue posible gracias a experimentos de alta energía en el LHC, donde protones fueron acelerados a velocidades cercanas a la de la luz y luego colisionaron entre sí. En estas colisiones, se recrearon condiciones similares a las que existían poco después del Big Bang, lo que permitió la creación del bosón de Higgs, aunque solo por un instante. El análisis de las partículas resultantes de estas colisiones confirmó la existencia de esta elusiva partícula. El descubrimiento del bosón de Higgs no solo validó el modelo estándar, sino que también abrió nuevas preguntas sobre la naturaleza del universo. Por ejemplo, el campo de Higgs está relacionado con el concepto de la energía del vacío, una forma de energía que podría ayudar a explicar la expansión acelerada del universo. Además, aunque el bosón de Higgs explica cómo las partículas adquieren masa, aún no explica completamente por qué el valor de la masa de las partículas es el que observamos ni cómo encaja este mecanismo en una teoría más amplia que incluya la gravedad. A pesar de su éxito, el modelo estándar, incluido el bosón de Higgs, no es una teoría final de la física. Existen fenómenos como la materia oscura y la energía oscura que el modelo no puede explicar. El estudio del bosón de Higgs y sus implicaciones más profundas sigue siendo una de las áreas más activas en la física teórica y experimental, ya que podría conducir a descubrimientos que nos lleven más allá del modelo estándar y hacia una comprensión más completa del universo. El experimento EPR y las paradojas cuánticas. El experimento EPR, propuesto en 1935 por Einstein, Podolsky y Rosen, es uno de los experimentos mentales más famosos de la física cuántica. Surgió como una crítica a la mecánica cuántica, cuestionando la interpretación de Copenhague que sostenía que las partículas no tenían propiedades definidas hasta ser medidas. EPR argumentó que esta visión era incompleta y sugirieron la existencia de variables ocultas que determinarían el estado de una partícula de manera definitiva, aunque no pudiéramos observarlas. El experimento se enfoca en un fenómeno cuántico conocido como entrelazamiento. Dos partículas entrelazadas comparten propiedades cuánticas, como el spin, de manera que si una se mide, instantáneamente se conoce el estado de la otra, sin importar cuán separadas estén. Esto desafía la idea de la localidad en la física clásica, que sostiene que una influencia no puede viajar más rápido que la luz. Si las partículas entrelazadas se afectan mutuamente de manera instantánea, como sugiere la mecánica cuántica, parecería violarse esta ley fundamental. EPR argumentó que si se mide una propiedad en una de las partículas y automáticamente se conoce la de la otra, estas propiedades deben haber sido determinadas de antemano, sin necesidad de una acción a distancia. Por lo tanto, debía existir una teoría de variables ocultas que explicara los resultados del entrelazamiento cuántico sin recurrir a fenómenos no locales. Esta visión era coherente con la postura de Einstein,
quien estaba convencido de que la mecánica cuántica era una teoría incompleta y que debería existir una teoría más fundamental para describir la realidad de manera más precisa. El dilema planteado por EPR cuestionaba la base de la mecánica cuántica. Si las partículas no tienen propiedades definidas hasta ser medidas, como proponía la interpretación de Copenhague, ¿cómo se puede explicar el fenómeno del entrelazamiento sin violar la localidad? Este experimento mental fue una piedra angular en los debates sobre la naturaleza de la realidad cuántica. Décadas después, en la década de 1960, el físico John Bell desarrolló el llamado teorema de Bell, que proporcionó una manera de poner a prueba experimentalmente la existencia de variables ocultas locales. Sus resultados demostraron que, si las variables ocultas locales existieran, ciertas correlaciones cuánticas observadas en el entrelazamiento no podrían ser explicadas. Experimentos realizados posteriormente, como los de Alain Aspect en la década de 1980, confirmaron que las predicciones cuánticas sobre el entrelazamiento se cumplían y que las variables ocultas locales no podían explicar los resultados. Esto llevó a la aceptación del entrelazamiento cuántico como un fenómeno real, aunque difícil de reconciliar con nuestra intuición clásica de cómo debe funcionar el universo. Los resultados del experimento EPR y el teorema de Bell abrieron la puerta a profundas cuestiones filosóficas y científicas sobre la no localidad y la realidad cuántica. Además, este descubrimiento ha tenido implicaciones tecnológicas importantes en el desarrollo de áreas como la computación cuántica y la criptografía cuántica. El experimento EPR sigue siendo un pilar en la discusión sobre la naturaleza de la realidad en el contexto de la mecánica cuántica, planteando preguntas sobre el alcance de esta teoría y desafiando las concepciones tradicionales de la física clásica sobre cómo opera el universo. Computación cuántica, más allá de las computadoras clásicas. La computación cuántica surge como una de las aplicaciones más revolucionarias de la física cuántica, con el potencial de superar a las computadoras clásicas en ciertos tipos de cálculos. A diferencia de las computadoras tradicionales que operan con bits que pueden estar en estados de 0 o 1, las computadoras cuánticas utilizan qubits. Estos qubits pueden estar en una superposición de ambos estados, 0 y 1 al mismo tiempo, lo que les permite realizar múltiples cálculos de manera simultánea. Una de las principales diferencias entre la computación clásica y la cuántica es el uso de principios fundamentales de la física cuántica, como la superposición y el entrelazamiento. Mientras que en una computadora clásica, los bits funcionan de forma secuencial, en una computadora cuántica los qubits pueden representar múltiples estados a la vez, lo que aumenta exponencialmente la capacidad de procesamiento. Este fenómeno se conoce como paralelismo cuántico, y es una de las claves del potencial de las computadoras cuánticas. El entrelazamiento cuántico es otro recurso esencial en la computación cuántica. Cuando dos qubits están entrelazados, el estado de uno depende directamente del estado del otro, independientemente de la distancia entre ellos. Esto permite realizar cálculos en red de una manera que las computadoras clásicas no pueden igualar. Al explotar este fenómeno, las computadoras cuánticas pueden resolver problemas complejos, como el factoreo de números primos y la simulación de sistemas moleculares, que serían imposibles de abordar en un tiempo razonable con tecnología clásica. Un algoritmo clave en el desarrollo de la computación cuántica es el algoritmo de Schie, diseñado para factorizar grandes números en sus factores primos. Este algoritmo ha desatado grandes expectativas, ya que podría quebrar los sistemas de criptografía actuales, basados en la dificultad de factorear números muy grandes. En una computadora clásica, este proceso llevaría años o incluso siglos, pero una computadora cuántica podría hacerlo en segundos. Esto plantea tanto oportunidades como desafíos en campos como la seguridad informática, ya que se necesitarán nuevas formas de proteger la información ante el poder de procesamiento de estas máquinas. Otro algoritmo relevante es el algoritmo de Grover,
que permite buscar en una base de datos no ordenada mucho más rápido que cualquier algoritmo clásico. Su capacidad para optimizar búsquedas es otra de las ventajas que podría transformar la forma en que manejamos grandes volúmenes de información en un futuro cercano. A pesar de su enorme potencial, la computación cuántica aún enfrenta varios obstáculos. Uno de los mayores retos es el error cuántico. Los qubits son extremadamente sensibles al entorno, lo que puede causar decoherencia, un fenómeno que interfiere con los cálculos cuánticos. Actualmente, los investigadores trabajan en el desarrollo de algoritmos de corrección de errores cuánticos que puedan estabilizar los qubits y mejorar la precisión de los cálculos. Otro reto es la creación de procesadores cuánticos a gran escala. Aunque se han logrado avances importantes, como los realizados por Google, IBM y otros centros de investigación, las computadoras cuánticas aún están en una fase experimental. No obstante, el interés y la inversión en este campo continúan creciendo, lo que sugiere que podría haber avances significativos en las próximas décadas. Las aplicaciones potenciales de la computación cuántica van más allá de la criptografía y la simulación molecular. Podría revolucionar campos como la inteligencia artificial, la optimización logística, el diseño de nuevos materiales, la química cuántica y la medicina. Por ejemplo, en biomedicina, la simulación de moléculas complejas podría acelerar el desarrollo de nuevos fármacos y terapias genéticas. En definitiva, la computación cuántica no solo representa una nueva forma de procesamiento, sino que también desafía las fronteras del conocimiento tecnológico actual. A medida que la investigación avanza y se resuelven los desafíos, esta tecnología tiene el potencial de cambiar el panorama científico y tecnológico de manera profunda, ofreciendo soluciones que antes parecían inalcanzables. La teoría de cuerdas, unificando la relatividad y la cuántica. La teoría de cuerdas se presenta como una de las propuestas más ambiciosas en la física teórica moderna. Su objetivo es lograr una unificación entre las dos grandes teorías que describen el universo, la relatividad general, que explica la gravedad y los fenómenos a gran escala, y la mecánica cuántica, que describe el comportamiento de las partículas subatómicas. Estas dos teorías, aunque increíblemente exitosas en sus respectivos dominios, son incompatibles entre sí en su forma actual, lo que deja un vacío en nuestra comprensión de cómo funciona el universo en su totalidad. La teoría de cuerdas plantea que las partículas fundamentales no son puntos indivisibles, como lo sugiere el modelo estándar, sino pequeñas cuerdas vibrantes. Estas cuerdas pueden vibrar en diferentes modos, y cada patrón de vibración corresponde a una partícula elemental diferente. De esta manera, las cuerdas unifican todas las partículas y fuerzas de la naturaleza en un marco teórico único. Este enfoque podría resolver el problema de la gravedad cuántica, que surge al intentar aplicar los principios cuánticos a la gravedad. Uno de los grandes desafíos en la física es explicar cómo funciona la gravedad a nivel cuántico. Mientras que la relatividad general de Einstein explica cómo las masas deforman el espacio-tiempo, permitiendo la gravitación, la teoría cuántica aún no ha logrado integrar de manera coherente una partícula llamada gravitón, que sería la responsable de transmitir la fuerza gravitacional. La teoría de cuerdas sugiere que el gravitón sería una de las manifestaciones vibracionales de estas cuerdas, lo que implicaría que la gravedad y las otras fuerzas fundamentales de la naturaleza podrían unificarse bajo este marco. Otro aspecto clave de la teoría de cuerdas es que requiere la existencia de dimensiones adicionales. En lugar de las 4 dimensiones, 3 espaciales y una temporal, que percibimos en nuestra realidad, la teoría de cuerdas postula que podría haber hasta 11 dimensiones. Estas dimensiones adicionales estarían enrolladas a escalas extremadamente pequeñas, lo que explica por qué no las experimentamos directamente. Este concepto, aunque difícil de imaginar, es necesario para que las ecuaciones de la teoría de cuerdas sean matemáticamente consistentes.
Una de las grandes promesas de la teoría de cuerdas es que podría proporcionar una teoría del todo, es decir, una teoría que describa de manera coherente todas las fuerzas y partículas del universo, desde las interacciones a nivel cuántico hasta los fenómenos cósmicos. Esto incluiría no solo la gravedad, sino también las fuerzas electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil. De hecho, la teoría de cuerdas ha dado lugar a una rama más general llamada teoría M, que amplía aún más el marco teórico y unifica diferentes versiones de la teoría de cuerdas. Sin embargo, la teoría de cuerdas enfrenta desafíos experimentales. Una de las críticas más comunes es que, hasta ahora, no ha sido posible probar de manera empírica muchas de las predicciones de la teoría. Las escalas en las que estas cuerdas vibran son increíblemente pequeñas, mucho más allá de lo que los experimentos actuales pueden detectar. Incluso con los aceleradores de partículas más avanzados, como el Gran Colisionador de Hadrones, no es posible alcanzar las energías necesarias para observar directamente estos efectos. A pesar de estas dificultades, la teoría de cuerdas sigue siendo un área activa de investigación. Algunos científicos creen que, a medida que la tecnología avance, podríamos encontrar pruebas indirectas de su validez, como la detección de ondas gravitacionales de ciertas características o señales en el fondo cósmico de microondas que sugieran la existencia de dimensiones adicionales. Además, la teoría ha abierto nuevos caminos en las matemáticas, aportando soluciones y estructuras que han enriquecido tanto la física como la geometría. La teoría de cuerdas, aunque aún no comprobada, ofrece una de las posibilidades más intrigantes para resolver algunos de los problemas fundamentales en la física moderna. La idea de que todas las partículas y fuerzas puedan estar unificadas en una sola teoría basada en cuerdas diminutas podría revolucionar nuestra comprensión del universo, desde lo infinitamente pequeño hasta las escalas más vastas del cosmos. Aunque su futuro aún es incierto, su impacto en la física teórica es indudable, y podría ser la clave para alcanzar una teoría del todo que explique el origen y la naturaleza última de la realidad. Aplicaciones modernas de la física cuántica, un repaso a las tecnologías cuánticas actuales. La física cuántica ha dejado de ser solo una teoría abstracta para convertirse en la base de varias tecnologías revolucionarias que están transformando campos como la comunicación, la informática y la seguridad. Aunque los principios cuánticos, como la superposición y el entrelazamiento, pueden parecer contraintuitivos, sus aplicaciones están marcando el comienzo de una nueva era tecnológica. Una de las áreas más prometedoras es la criptografía cuántica, que promete cambiar la forma en que se protege la información en la era digital. A diferencia de los sistemas criptográficos tradicionales, que dependen de la dificultad computacional de ciertos problemas matemáticos, la criptografía cuántica utiliza las propiedades de las partículas cuánticas para garantizar la seguridad. El protocolo más conocido es el BB84, desarrollado por Charles Bennett y Gilles Brassard, que se basa en el principio de que cualquier intento de interceptar o copiar información cuántica modifica inevitablemente su estado. Esto permite que dos partes compartan claves secretas con la certeza de que no han sido interceptadas, proporcionando un nivel de seguridad invulnerable a los ataques tradicionales. Otra aplicación fascinante es la teletransportación cuántica, que, aunque suena a ciencia ficción, ya ha sido demostrada en laboratorio. Este fenómeno no implica mover objetos o personas a través del espacio, como en las películas, sino transferir el estado cuántico de una partícula a otra instantáneamente, incluso si están separadas por grandes distancias. Este proceso es posible gracias al entrelazamiento cuántico, una propiedad que permite que dos partículas compartan un estado común de tal manera que lo que le suceda a una afecte instantáneamente a la otra, sin importar la distancia. La teletransportación cuántica podría revolucionar la forma en que se transmiten datos y allanar el camino hacia una red cuántica global. En el ámbito de la informática, la computación cuántica está atrayendo una atención considerable.
A diferencia de los bits clásicos, que solo pueden estar en uno de dos estados, 0 o 1, los qubits pueden estar en múltiples estados simultáneamente gracias a la superposición. Esta capacidad permite que las computadoras cuánticas realicen cálculos exponencialmente más rápidos que las clásicas para ciertos problemas, como la factorización de números grandes o la simulación de moléculas complejas. Empresas como IBM, Google y D-Wave ya han creado prototipos de computadoras cuánticas y están trabajando en mejorar su estabilidad y fiabilidad. Además de estos avances, los sensores cuánticos también están demostrando un enorme potencial en campos como la medicina y la geología. Estos dispositivos utilizan las propiedades cuánticas de las partículas para medir cambios extremadamente sutiles en los campos magnéticos, la gravedad o el tiempo. Por ejemplo, los relojes atómicos cuánticos son tan precisos que podrían mejorar significativamente la navegación GPS o detectar sismos antes de que ocurran. Por otro lado, las comunicaciones cuánticas están en desarrollo para permitir la transmisión de información de manera completamente segura y sin riesgo de espionaje. Países como China ya han lanzado satélites que permiten comunicaciones cuánticas entre estaciones terrestres, un paso hacia la creación de una red cuántica global capaz de superar las limitaciones de las telecomunicaciones tradicionales. Aunque estas tecnologías aún se encuentran en sus primeras etapas, sus implicaciones para el futuro son inmensas. La capacidad de teletransportar estados cuánticos, cifrar información con absoluta seguridad y realizar cálculos complejos a velocidades inimaginables plantea un panorama completamente nuevo para la ciencia y la tecnología. Al aprovechar las propiedades más extrañas de la física cuántica, estamos acercándonos a una nueva era en la que lo imposible se vuelve posible. Al final de este fascinante recorrido, queda claro que la física cuántica no solo ha transformado nuestra comprensión del universo, sino también las posibilidades tecnológicas de nuestra era. Desde el comportamiento dual de la luz hasta las aplicaciones más innovadoras como la computación cuántica y la criptografía, esta rama de la ciencia nos invita a explorar lo invisible y lo inimaginable. Te animo a seguir profundizando en este increíble campo y a mantener la mente abierta a lo que el futuro nos puede deparar. Gracias por acompañarme en este viaje por el mundo de lo cuántico, y si te ha gustado, no olvides suscribirte para seguir aprendiendo juntos. ¡Hasta pronto!